Bienvenidos nuevamente al curso de electrónica digital. Bueno, fundamentos de electrónica digital. Como ya hemos visto, este es un enfoque práctico de los conceptos de electrónica digital porque la electrónica es pues, bastante amplia. Y vamos a, en esta unidad, tocar algunos temas de cálculo, algo sencillo, ¿ya? Para que ustedes también lo puedan repasar, puedan ir viendo, ¿no? Algunos conceptos, pero más que todo para el enfoque práctico, ¿no? Lo que vamos a tratar en esta unidad va a ser lo que son las conversiones de números decimales a números binarios. Vamos a hablar un poco de qué son constantes y qué son variables binarias. Y finalmente vamos a hablar también de las tablas de verdad. Adicional a eso, voy a hablar acerca de una aplicación para que justamente vayamos entendiendo el concepto de cómo es el diseño digital, ¿no? A partir de los pasos que nosotros ya habíamos comentado en sesiones anteriores. ¿Listo? Gracias por estar acá y comenzamos. Ok. Ya. Hay algo que siempre tenemos que tener en cuenta, que es nuestras etapas del diseño digital. ¿Ya? Antes de comenzar con la unidad, pues es importante tener esto siempre en consideración. Estamos hablando de lógica de control, cuando hablamos de diseño digital, o sea, diseño de sistemas funcionales. A partir de la lógica de control, tenemos que establecer lo que es la tabla de verdad. Después de eso, la función lógica. La función lógica obviamente sale de la tabla de verdad, ¿no? De los resultados. Que también vamos a ver cómo se halla cómo se hace ese planteamiento de tabla de verdad para a partir de eso sacar una función lógica. Después de eso está lo que es la simulación, ya obviamente sabiendo los conceptos que hemos visto anteriormente, y finalmente la etapa de implementación, cuando probamos que efectivamente lo que estamos haciendo es correcto. Antes de comenzar otra vez con la unidad, hemos hecho el planteamiento de una aplicación que es un sistema de recolección de agua con un tanque elevado. El sistema es el siguiente, tenemos acá un tanque elevado con un suministro de agua, que es un pozo de agua. Lo que queremos hacer es, a partir de ese pozo, pues llevarlo a un tanque elevado ya para hacer una distribución, ¿no? Porque el pozo puede estar o no puede estar con presencia de agua, ¿no? Por eso tiene un sensor tipo boya que detecta si es que hay o no hay presencia de agua en este pozo, que puede ser un pozo tubular de repente, y según la cantidad de agua que tenga, del nivel de agua, pues la bomba se va a activar o se va a desactivar. El agua la va a suministrar a través de un circuito de cañerías hacia el tanque elevado y en el tanque elevado es donde se va a guardar. Es una aplicación que vamos a desarrollar justamente para comenzar la unidad 3. Bueno, cuando terminemos de ver los conceptos teóricos, vamos a dar más detalles acerca de la resolución de este sistema. Fundamentos de electrónica digital y lógica combinacional, unidad 3. Como ya hemos dicho anteriormente, los parámetros que nosotros usamos, o sea, la temática que abordamos es una temática práctica, para no ahondar mucho en conceptos muy teóricos. Entonces vamos a abarcar simplemente algunos puntos. Incluso creo ya habíamos hecho en la clase anterior, que es la conversiones de números decimales a números binarios, ¿correcto? Para eso nosotros usábamos esta tabla, ¿ya? Es básicamente un conjunto de divisiones sucesivas, pero lo ordenamos así para que sea más entendible. Acá tenemos, por ejemplo, el número 198, que tenemos que convertirlo de base 10 a base 2, ¿no? A base binaria. Entonces, en esta tabla decimos, hacemos la división de 198, acá están las bases, acá están los restos que van quedando, los restos van a ser usados para generar el número binario. Y bueno, acá algunos conceptos teóricos que son la posición donde van cada uno de los dígitos, ¿no? Habíamos dicho que los sistemas de numeración son sistemas posicionales. El sistema base 10, base 2, base 4, base 16 son sistemas posicionales, entonces el valor del número va a depender de la posición donde está ubicado el dígito. Para este ejercicio específicamente tenemos el número 198, aplicamos la división 198 entre 2, la división sería 98, perdón, 198 entre 2 sería 99. 99, como no hemos aplicado, no tenemos, es una división exacta, pues el resto es 0, ¿no? Pero en este caso del 99, pues sí tenemos que aproximarlo al inferior. Le restamos 1, ese 1 sería el resto, y el 98 lo dividimos entre 2. 98 entre 2, pues es 49. Y una vez más, como es un número impar, 49, pues tenemos que restarle 1. El número que podría ser divisible es el 48. 48 entre 2, pues es 24. Ese sí es número par, pues dividimos el 24 entre 2, el resto sería 0. El resultado es 12. Otra vez, 12 como es número par, el resto es 0. 12 entre 2 sería 6. Y 6 también es número par, ¿no? El resto también sigue siendo 0. 6 entre 2 sería el número 3. Ahora, el 3 es impar, por lo tanto el 3 tendríamos que restarle 1. Acá quería 2 y sería 2 entre 2. El resultado sería 1. Y al final, cuando hacemos el ordenamiento, el número binario sería el 11000110. Esa es la expresión binaria del número 198 expresado en decimal. Otro ejemplo más sería acá. El número que tenemos que transformar ahora es el número 187. El número 187 es un número impar. Ya habíamos dicho anteriormente, ¿no? Que los números impares tienen la característica que la expresión binaria resulta ser un número binario, pero con un 1 al final, ¿no? Comenzando de derecha a izquierda. El bit menos significativo sería 1. Pues eso lo podemos sacar solamente sabiendo que el número es impar o es par.
Ok, comenzamos. Entonces el número es 187. El resto de ese número sería 1, ¿no? Porque tenemos que restarle 187 menos 1 para que me dé un número par. 186 entre 2, pues el resultado sería 93. Una vez más, 93, le tengo que restar el 1, eso 1 lo coloco como resto, y me quedaría el 92. 92 entre 2, pues ya el resultado es un número par, ¿no? Que es 46. 46 no le tengo que restar nada, por lo tanto resto es 0. 46 entre 2 sale 23, y acá sí es el número en par, ¿no? 23. Entonces, esto sí tiene un resto de 1. El número que tendría que dividir entre 2 sería el número 22 entre 2, sería el número 11. 11 otra vez es impar, tiene un resto de 1. El número que se le aproxima es el 10. 10 entre 2 sería el número 5. El 5 es un número impar, otra vez se le resta 1, quedaría 4 entre 2 sería 2. Y finalmente, pues 2 entre 2 quedaría 1. Entonces, el número binario, haciendo el ordenamiento correspondiente como está en la tabla, sería 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Ya? Esto es en forma rápida. Obviamente se pueden hacer más ejercicios con números mucho más grandes, pero para el caso no, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo práctico. Simplemente que sepan el funcionamiento, la forma correcta de hacer estas operaciones. ¿Listo? Obviamente basado en lo que ya habíamos comentado anteriormente, en los procesos de divisiones sucesivas, ya entre la base. Ahora bien, constantes y variables booleanas. Esto ya un poco más al punto del diseño digital, ¿no? El fundamento de lo que es la lógica combinacional. Para eso necesitamos saber qué es una constante, qué son constantes y qué son variables booleanas. Lo resumimos así. Las constantes y variables booleanas solo pueden tener dos valores posibles que son 1 y 0. Entonces, si son constantes, pues son valores fijos. Y los valores fijos con los cuales nos estamos moviendo, pues son básicamente es 1 y 0, no tenemos más. ¿Sí? Son constantes, son valores fijos, son valores que no varían en el tiempo, son valores fijos. O sea, pueden ser, o es una constante es 1 o la constante es 0, no hay más. Pero sin embargo, si es una variable, pues su nombre lo dije, ¿no? Es un valor que puede cambiar, ¿no? Dependiendo de un reemplazo, de una interpretación. El hecho es que como es una variable y estamos hablando de variables booleanas, o sea, variables binarias, esa variable solamente puede tener dos valores únicamente, no puede tener más valores. En el álgebra decimal, las variables podían tener valores indistintos, ¿no? Pues toda la cantidad de números enteros, desde 0 pues, hasta el infinito, ¿no? Si aplicamos una variable tipo A, tipo B, tipo C. En este caso, como son variables binarias o variables booleanas, solamente pueden tener dos valores, que son el valor 1 y el valor 0. O expresado ya en términos de circuitos electrónicos, pues variables con valores estados diferidos como alto o bajo, o 0 voltios o 5 voltios, o ese tipo de valores, ¿no? Para lógica combinacional, solamente trabajamos con 1 y 0, pero ya sabemos que el 1 representa un estado de activación, un estado de encendido, un estado de nivel alto, un estado de voltaje superior, y el 0 significa un voltaje bajo, un nivel de apagado, un nivel de desconexión. Esa es la terminología con la que vamos a trabajar. Entonces, básicamente estamos hablando de los valores 0 y 1 cuando hablamos de constantes y variables booleanas. Después de eso, lo que tenemos acá, pues que acá hay un concepto, ¿no? Dice, en el álgebra de Boole solo existen 3 operaciones básicas. Y eso está muy relacionado con el tema del álgebra que usamos, ¿no? De las variables y constantes binarias. ¿Ya? Si solamente usamos dos valores, que son 0 y 1, pues las operaciones también son limitadas. El álgebra se limita. Y se limita básicamente a 3 operaciones básicas. La operación de negación, la operación de suma y la operación de multiplicación. La operación de negación, ¿qué me dice? ¿No? Que si yo tengo un valor binario, ¿sí? Que puede ser 0 o 1, la negación simplemente es el contrario de ese valor. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo, por ejemplo, el valor 0, la negación de 0 sería 1. Y si tengo el valor 1, la negación de 1 sería 0. Entonces, ¿cómo lo interpretamos esto? En forma digital, o sea, el término digital sería acá, ¿no? Sería, por ejemplo, el símbolo es este triángulo con un redondo en la parte de la derecha, ¿no? Ese triángulo es el símbolo de negación y solamente la entrada se invierte al momento de la salida. En términos circuital sería, pues, acá, ¿no? Acá está la representación. Hay una fuente de alimentación, acá está un contacto, un interruptor, normalmente abierto, está abierto, pero a través de un relé hacemos la representación con un contacto normalmente cerrado. Entonces, cuando este contacto está abierto, pues el indicador, que es el LED que está conectado acá, está encendido. Eso se le conoce a veces como lógica inversa, ¿no? El hecho de que al tener una entrada en nivel bajo, la salida sea a nivel alto, o situación contraria, ¿no? Que cuando la entrada es nivel alto, la salida sea a nivel bajo, pues esa es lógica inversa. Esa es la representación circuital
tratando de explicar acá. La operación de negación, solamente, y es básicamente eso, es invertir el valor de la entrada hacia la salida, ¿correcto? Después, la siguiente operación es la operación de suma. La operación de suma, acá está el símbolo básico, ¿ya? Ese es el símbolo básico de la operación de suma. ¿Y qué dice? Pues que dos valores se pueden sumar, pero para entender este concepto lo que tenemos que saber es que tenemos que hacer la emulación con un diagrama circuital. ¿Por qué? Porque ¿cómo entendemos la suma? En el álgebra normal, pues sumamos el número 1 más el número 1 más a 2. Eso no se cumple acá en el álgebra de Boole. En el álgebra de Boole estamos hablando de estados. Estado alto más estado alto, o estado encendido, o estado más estado encendido, o situación verdadera más situación verdadera, pues te da una situación. O sea, en la suma, lo que quiere decir es que basta que una de las dos entradas tenga un valor lógico alto, o valor 1, pues la salida va a seguir ese valor, ¿ya? No depende del otro valor. ¿Eso qué se dice? Se dice que es un circuito de seguimiento. Por ejemplo, si yo tengo una entrada, acá en este circuito, en esta compuerta, solamente el valor 1 en una de las entradas, y el otro valor tiene cualquier variable, o sea, puede tener 0 o 1, pues realmente no importa, porque el 1, la entrada positiva o la entrada de valor alto, pues es la que se refleja en la salida. Sin embargo, si una de las entradas se mantiene permanentemente en estado 0, pues la salida va a ser el valor de la otra entrada, como se ve acá en este gráfico, ¿no? El valor es 0, pues si la entrada A es 1, la salida C, va a ser 1. Y si la entrada A es 0, pues la salida va a ser 0. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la suma lógica o la suma binaria es representada a través de ese circuito, un circuito en paralelo. Dos interruptores que están conectados en paralelo. ¿Qué quiere decir? Basta que yo encienda un interruptor, pues ya el otro interruptor pues no me interesa, ¿no? Lo que va a pasar es que el interruptor que está encendido va a hacer que la energía fluya hacia el circuito de salida, que en este caso es el LED. ¿Ya? Ahora, solamente va a estar apagado el LED cuando los dos interruptores están desconectados. ¿Ya? Básicamente, esta es la suma. Como repito, basta que uno de los interruptores esté encendido para que la salida se encienda. O basta que uno de los valores de entrada sea 1 para que la salida sea 1 automáticamente. ¿Ya? Y únicamente cuando los dos valores en la entrada son 0, o en este caso los dos interruptores están desactivados, pues la salida va a estar también desactivada, ¿correcto? Esa es la suma lógica. Ahora, la siguiente operación es la operación de multiplicación. La multiplicación, pues acá está el símbolo, ¿sí? El símbolo de multiplicación es una compuerta AND, ¿ya? Una multiplicación, pero para entender el concepto de multiplicación binaria, una vez más tenemos que remontarnos o ir a un diagrama circuital que lo represente. En este diagrama circuital, pues vemos dos interruptores en serie. Cada interruptor sería una entrada del circuito, ¿ya? La entrada A y la entrada B. Entonces es obvio que si dos interruptores están en serie y hay una circulación de corriente, si la circulación de corriente es cortada en cualquiera de los puntos, pues ya la salida no se va a encender. Entonces ese es un circuito en serie. Entonces basta que una de las entradas presente un valor 0 para que la salida también presente un valor 0. Solamente la salida va a presentar un valor de 1 o un valor lógico alto si es que las dos entradas son activadas al mismo tiempo, simultáneamente. Como lo vemos acá en este circuito, pues tenemos la fuente de alimentación, dos interruptores conectados en serie y los dos interruptores están activados. Por lo tanto, como los dos interruptores están activados al mismo tiempo, pues la circulación de corriente va a pasar a través de la resistencia y va a hacer que se encienda el LED. Es lo mismo que funciona o lo mismo que pasa con la multiplicación lógica y ahora lo vamos a ver en el siguiente concepto, ¿no? Que tenemos acá. El siguiente concepto son las tablas de verdad. ¿Qué son las tablas de verdad? Pues mira, las tablas de verdad es una representación, es un cuadro que muestra el resultado de la salida del circuito, aplicándole, ¿qué le aplicamos? Aplicamos todas las posibles combinaciones de los estados de las entradas. Esa es la tabla de verdad. Entonces, aplicamos los diferentes valores posibles a las variables de entrada para generar una salida. ¿Cuáles son esos posibles valores? Pues como estamos trabajando con constantes y variables booleanas, pues pueden ser entre 0 y 1. Combinaciones que se van dando entre los valores de 0 y 1. Y obviamente van aumentando según la cantidad de entradas que se tengan. Si tenemos una entrada, pues solamente puede tener dos valores. Puede tener el valor 0 o puede tener el valor 1. Si tenemos dos entradas, pues podemos tener la combinación 0-0, la combinación 0-1, la combinación 1-0 y la combinación 1-1. Si tenemos tres entradas, la situación pues se va complicando un poco más. Ya la tabla que inicialmente era de 1, pues para una variable de 2 ya son 4 combinaciones. Para 3 variables de entrada, pues la tabla sería de 8. Para 4
señales de entrada, la tabla sería 16 y así se van aumentando de forma exponencial. Entonces, la cantidad de estados o la cantidad de combinaciones que podrían darse según el número de entradas, pues va a estar definido por la ecuación, o sea, por la expresión 2 a la n, ¿no? ¿Qué es 2? Es la representación de la base, como estamos trabajando con números binarios, y n vendría a ser la cantidad de entradas. Entonces, si eso lo aplicamos acá, en la compuerta de negación, por ejemplo, para una sola entrada, tendríamos que, como es solamente una entrada, ¿cuántos estados tendríamos? 2 elevado a la 1, y eso es 2. Acá, en esta tabla, tendríamos, por ejemplo, son 2 entradas y tendríamos 2 elevado al cuadrado, y eso serían 4, son 4 estados. Si tuviéramos 3 entradas, sería 2 elevado al cubo, y eso serían 8 estados. Esa expresión te dice la cantidad de posibles combinaciones que se podrían generar a través de la cantidad de entradas que se están aplicando. Ahora, acá mostramos las tablas de verdad de las operaciones básicas que habíamos comentado anteriormente, ¿no? La operación de negación, la operación de suma y la operación de multiplicación. La operación de negación, como se ve acá, pues básicamente la tabla de verdad que te dice, ¿no? La expresión de entrada A con valor 0, la negación sería 1. La expresión 1 en la entrada A, pues su negación sería 0. Y acá se presenta el diagrama circuital, ¿no? Por ejemplo, el símbolo, ¿no? de la negación, en este caso es una compuerta negadora, una compuerta NOT. Después está la suma. La suma, pues tiene la siguiente tabla de verdad, ¿no? Como les había indicado anteriormente, la suma estaba representada por 2 interruptores conectados en paralelo. Entonces basta que uno de los 2 interruptores esté encendido para que la salida también tenga un nivel de encendido, ¿no? Y eso se ve acá. Tenemos que para la combinación 0, 0, la salida es 0, para la combinación 0, 1, la salida es 1, para la combinación 1, 0, la salida es 1 también, y para la combinación 1, 1, la salida sigue siendo 1. ¿Ves? Entonces basta que una de las entradas tenga el valor de 1 para que la salida automáticamente sea 1 también. Después está la tabla de verdad de la multiplicación. En la multiplicación, pues, ¿qué tenemos? Ya habíamos dicho que era un circuito en serie. Entonces, para que se active la salida, en este circuito en serie, los 2 interruptores tienen que estar encendidos. Expresado en esta tabla de verdad significa que los 2 valores de entrada tienen que tener un nivel alto, un nivel 1, para que la salida también tenga un nivel 1. Entonces basta que una de las entradas presente un nivel 0, un nivel bajo, para que la salida automáticamente también presente un nivel bajo, un nivel 0, ¿correcto? Y se muestra acá también el símbolo, pues, de la compuerta, en este caso la compuerta AND, que representa la multiplicación binaria. Después de eso, lo que tenemos es, bueno, volvemos al sistema de llenado de tanque de agua, ya para hacer un poco más aplicativo esto. Entonces, vamos a hacer solamente 2 de los 5 pasos que habíamos hecho para lo que es el diseño digital, que aplica la lógica de control y la tabla de verdad, ¿no? Ya que estamos en este punto. Más adelante, pues seguiremos en la siguiente unidad, ya veremos las siguientes componentes del diseño digital, ¿no? Pues después de la tabla de verdad, pasamos a hacer la función lógica, después a hacer la simulación y finalmente la implementación. Entonces, acá está el tanque. Lo primero que se tiene que hacer, pues, es identificar cuáles son mis variables de entrada, cuáles son mis variables de salida, o en este caso, cuáles son mis señales de entrada, señales de salida, con qué tipo de sensores o actores voy a trabajar. Entonces, ese es un sistema simple. Lo que tenemos acá es un tanque elevado, un pozo que puede estar o no puede estar lleno, pues eso nosotros no lo controlamos. Igual que el tanque, ¿no? El tanque también, en primera instancia no lo controlamos, pero a través de la bomba de agua, pues podemos ver si es que se va a llenar o no se va a llenar. Acá inicialmente, pues se han fijado 2 sensores en el tanque de agua, ¿no? El sensor 1 en la parte de arriba, el sensor 2. En el pozo, pues vamos a fijar un sensor de pozo y la bomba de agua va a tener, pues, va a estar conectado a un tablero de control que va a activarlo o desactivarlo. Entonces, ¿cuáles serían nuestras variables? Sería la variable S1, S2, la variable P1, que sería para el pozo, y la variable B1, que sería para la bomba de agua. De eso tenemos que tener un primer análisis, ¿no? Si lo que queremos hacer es simplemente que se mantenga lleno el tanque de agua, pues básicamente el sensor S2 o la variable S2 no nos importaría en primera instancia, ¿no? Porque el problema no está orientado a saber si el tanque está vacío, ¿no? El problema está orientado a que el tanque permanezca lleno. Entonces, a través de eso expresamos una lógica de control con el diagrama de flujo que se muestra ahí. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué variables de entrada tenemos, qué tipo de variables de entrada tenemos y cuáles son sus valores iniciales. Entonces, en esta lógica de control, definimos la variable S1, S2, P1 y B1. S1 es una variable de tipo de entrada, ¿ya? Del tipo binario, porque solamente tiene 2 estados y con valor inicial 0. La variable S2 es una entrada de tipo binario con valor inicial 0
la entrada P1, pues P1, la variable P1 es una variable de entrada, ¿ya? También de tipo binario y de valor inicial 0, y la variable B1, que está referida a la bomba de agua, pues eso ya es una salida. Una salida de tipo binario, que tiene también dos estados, encendido o apagado, y con valor inicial 0. Después, en el siguiente cuadro mostramos la entrada, o sea, lo que lee el sistema, ¿no? Que básicamente va a leer el estado del sensor S1 y el estado del sensor P1, ¿no? Que está ubicado en el pozo, ¿ya? Nada más, no vamos a leer el estado del sensor S2 porque, como ya había explicado, pues básicamente el problema no está orientado a la detección de si el pozo está vacío o no está vacío. Está orientado más que todo a que a que el tanque permanezca lleno. Entonces, las dos variables a las que se les tiene que hacer lectura son las variables S1 y P1, que son definidas anteriormente como entradas. Luego, aplicamos acá una condicional. Si es que la variable P1 es igual a 1, porque eso es lo que interesa en realidad, ¿no? O sea, el pozo, pues si está lleno, la bomba va a poder arrancar, pero si el pozo está vacío, pues la bomba no puede arrancar, porque una bomba no puede trabajar sin un suministro de agua. Entonces, una condición importante, una restricción, es que el pozo tiene que estar lleno. Por eso se pregunta inicialmente, ¿el pozo está lleno? Tenemos dos opciones, que sea sí, que sea no. En el caso de que el pozo no esté lleno, ¿ya? Que el sensor esté, pues, en estado bajo, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? La bomba debe estar apagada. Así de simple, ¿no? La bomba se debe apagar si es que el pozo está vacío. Después, ¿pero qué pasa si el pozo está lleno? Entonces ahí se pregunta, el sistema pregunta, ¿no? Si el pozo está lleno, ¿el tanque está vacío o está lleno? Entonces también tengo una condicional, perdón. Entonces, en el caso de que de que el tanque de que sí efectivamente esté lleno, pues ¿qué debe hacerse? La bomba debe apagarse, ¿no? Porque el tanque está lleno, ¿no? Pero en el caso de que el tanque esté vacío, ¿ya? Entonces, ¿qué debe ser? Debe ser que la bomba se debe activar. Entonces, esa es la condición, que cuando el pozo esté lleno, que tenga agua el pozo, pues y el tanque también, el tanque a su vez esté vacío, la bomba debe activarse para que llene justamente el tanque. ¿Ok? Después de eso, en el diagrama, pues mostramos la salida, o sea, ya aplicamos, porque esos bloques son bloques de operación y la salida en sí ya pues la expresamos con este paralelogramo, ¿no? ¿Ya? Ahí mostramos el valor de la variable, ¿no? El valor de la variable, si es que la bomba se ha encendido, si es que la bomba se ha apagado. Ahora, ¿cómo representamos esta lógica de control que ya está expresada acá en una tabla de verdad? Pues básicamente hacemos la interpretación de esto, decimos, tengo acá mis dos variables, la variable S1 y P1, y ya habíamos dicho que como tengo dos variables, pues voy a tener cuatro posibles combinaciones, cuatro posibles estados, que van a representar todas las combinaciones de esas dos variables. Ahora, hacemos la representación, armamos la tabla de verdad, tenemos los valores de cada una de las entradas. Para S1 sería 0, 0, puede tener valor 0, 0 o 1, 1, y para P1 puede tener la combinación, ¿no? 0, 1, 0, 1. Entonces, las variables son 0, 0, los estados son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y finalmente 1, 1. Ahora, como habíamos dicho que la condición básicamente de esto es que para que la bomba se encienda, el pozo tiene que estar lleno y el tanque tiene que estar vacío, pues básicamente eso es lo que representamos acá en la salida. El estado de la bomba B1, pues básicamente va a ser que cuando el pozo esté en nivel estado 1 y el sensor S1 esté en nivel estado 0, la salida de la bomba, la activación de la bomba también va a estar en estado 1. Para cualquier otro caso, la salida de la bomba va a estar en estado 0. Ya. Y esa es la forma como se tiene que hacer la interpretación de la lógica de control. Entonces, para poder resolver o aplicar o diseñar cualquier tipo de sistema, lo más importante es definir bien el sistema, o sea, definir bien la lógica de control, qué es lo que queremos que haga el sistema para poder proceder. Si la lógica no está bien definida, entonces la tabla de verdad tampoco va a estar bien definida y por lo tanto, pues las funciones lógicas, las simulaciones y la implementación tampoco van a poder darse de la mejor manera. ¿Ok? Eso sería todo por ahora. Gracias por llegar hasta este punto. Hemos hablado bastantes conceptos hasta el momento. Algunos son teóricos, otros son prácticos. Espero que nos puedan seguir apoyando, ¿no? Con las vistas. Compartan la información para que más personas se beneficien del conocimiento, ¿no? No se pierdan, por favor, la próxima unidad. Vamos a hacer los temas más aplicativos, la parte más práctica, ya porque básicamente la teoría está ahí. Y si tuvieran cualquier clase de duda, o sea, comentario, pues también lo pueden hacer llegar a través de los canales, ¿no? De las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, en TikTok también. Pues por ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios. Como les dije, la próxima clase vamos a hacer ya más aplicaciones y vamos a terminar con los conceptos. O sea, no tratamos de ser o ahondar mucho en los conceptos teóricos, pero sí queremos tener las bases para poder resolver los ejercicios.
Empezamos a hacer la próxima clase, las aplicaciones. Ustedes también, si tienen alguna aplicación que quieran que nosotros pues lo desarrollemos aplicando lo que es los fundamentos de la electrónica digital, pues también están bienvenidos. Y nada, pues gracias por estar acá y nos vemos la próxima sesión. Hasta luego.